Marzo 19. Gedeón y su hijo. Reseña. Por si no fuera bastante difícil una batalla con armamento tradicional, el pueblo de Efraín y el de Manasés, a ambos lados del Jordán, son objeto del ataque de los madianitas desde el este, cuyo pueblo es el primero conocido en usar camellos en sus batallas. Con la capacidad de movimiento provista por los camellos, los madianitas pueden obligar a muchos de los israelitas a vivir en cavernas, lejos de sus cosechas, entre paréntesis, que están siendo destruidas, se cierra el paréntesis. Dios levanta a Gedeón, un desconocido líder quien renuentemente se hace cargo de las fuerzas. La batalla inicial de Gedeón contra los madianitas es un ejemplo emocionante del poder de Dios que está disponible en cualquier lugar donde uno se sienta abrumado por un enemigo. Gedeón sabe muy bien que sus victorias realmente son de Dios. Por consiguiente, se niega a permitir que su pueblo lo convierta en rey, incluso cuando hace un efod de oro que algunas personas más tarde usarán de manera idolátrica. Gedeón lo hace para honrar al verdadero Dios de Israel. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelech, no tiene la misma fuerza de carácter que su padre y busca convertirse en rey con toda su fuerza. En el proceso, Abimelech mata a sus muchos hermanos. Si bien se las arregla para reinar durante un tiempo sobre algunos de Manasés cerca de Siquem, no es ninguno de los jueces nombrados por Dios ni un verdadero rey de Israel. Abimelech no es más que un ejemplo lamentable de un hijo que se niega a seguir los pasos de un padre justo. Comenzamos. Opresión por parte de los madianitas. Jueces 6 del 1 al 6, probablemente en el 1184 al 1177 a.C. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor. Un profeta reprende a Israel. Jueces 6 del 7 al 10. Por todo el mal que les causaban los madianitas, ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Dios llama a Gedeón. Jueces 6, 11 al 18 en Ofra. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás el abiserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo: Con esta misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: Mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés,
y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió: esperaré a que vuelvas. El ángel da una señal. Jueces 6 del 19 al 21. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña, y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón le teme a Dios. Jueces 6, del 22 al 24. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ¡ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los abiezeritas. Gedeón construye un altar. Jueces 6 del 25 al 27. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal, y derriba también la imagen de Acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de Acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos, y cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día, porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Joás salva a Gedeón. Jueces 6, del 28 al 32. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Aserá que estaba a su lado había sido destrozada, y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban: ¿quién podía haberlo hecho? Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron: entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Acera que estaba a su lado. Y Joás les respondió: ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día Gedeón fue llamado Yerubbaal, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Preparación para la batalla. Jueces 6 del 33 al 35 en el valle de Jezreel. Mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron y, luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y, cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Pruebas con vellones. Jueces 6, del 36 al 40. Entonces Gedeón le dijo a Dios: si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana.
Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor: no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Se deja ir a los temerosos. Jueces 7 del 1 al 3. Gedeón, también llamado Jerubbaal, se levantó muy de mañana y, junto con toda su gente, acampó cerca del manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle, más allá del collado de More. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron 22,000 hombres y solo se quedaron 10,000. La elección de 300. Jueces 7 del 4 al 8. Pero el Señor volvió a decir: todavía es mucha gente. Llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo: este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo: este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río, y allí el Señor le dijo: pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente, y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba en el valle. Gedeón escucha la profecía. Jueces 7 del 9 al 14. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y ataca el campamento madianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalos. Acompañado de Fura, su criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía: tuve un sueño en el que veía que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madián, y cuando llegó, golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió: esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Plan para un ataque sorpresa. Jueces 7 del 15 al 18. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Luego regresó a su campamento y dijo: arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Dividió entonces los 300 hombres en 3 grupos, y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío, y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro, y les dijo: mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Los madianitas huyen.
Jueces 7 del 19 al 23. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento, en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche. Y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los 3 grupos hicieron lo mismo. Tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Con la mano izquierda tomaron las teas y con la derecha las trompetas mientras gritaban: «¡Por la espada del Señor y de Gedeón!». Y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y, dando gritos, se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los madianitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá y luego hacia Sererá, que es la frontera de Abel Mehola en Tabat. Entonces todos los israelitas de las tribus de Neftalí, Aser y Manasés se juntaron y fueron en persecución de los madianitas. Asesinato de 2 príncipes. Jueces 7, 24 al 25. Gedeón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín, para que les dijeran: bajen y enfréntense a los madianitas. Tomen los vados de Bet-Bará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Entonces los efraínitas se reunieron y tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y capturaron a Oreb y a Zeb, que eran los 2 príncipes de los madianitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb, y a Zeb en el lagar de Zeb. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Gedeón calma la disputa. Jueces 8 del 1 al 3. Las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon: ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Gedeón les respondió: lo que yo hice no tiene comparación si se compara con lo que hicieron ustedes. Lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Dios les entregó a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. Por eso, lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los efraínitas se aplacó.